La Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue un movimiento social, político y económico ocurrido en Rusia en el año 1917 contra el régimen que gobernaba este país, o sea, el régimen zarista. Esto ocurrió en plena Primera Guerra Mundial durante la época contemporánea. Esta fue una serie de acontecimientos políticos en Rusia, también llamados la Duma, que resultó en el establecimiento del poder soviético bajo el control del partido bolchevique. Los revolucionarios abolieron la monarquía e implementaron un régimen de gobierno basado en ideas socialistas o comunistas. El resultado de este proceso fue la creación de la Unión Soviética y duró hasta 1991. La Revolución Rusa trajo consigo un gobierno comunista dirigido por Vladimir Lenin. Antecedentes. Sus antecedentes fueron que el Imperio Ruso era una nación esencialmente rural, ya que aproximadamente el 85% de la población vivía fuera de la zona urbana. De igual manera, existía un alto porcentaje de campesinos sin tierras. Estaban empobrecidos y receptivos a las ideas revolucionarias. Causas. Se desataron ciertas crisis económicas y sociales en las que colapsó el Estado, como la escasez de mercancías y la hambruna. Algunas de las causas más importantes que provocaron al inicio de esta revolución fue la situación de opresión y pobreza a la que estaban sentenciados los campesinos en Rusia y el mandato absolutista de la monarquía zarista. Rusia estaba en guerra con Alemania y esta dio pie para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Las sucesivas derrotas de la Primera Guerra Mundial que Rusia había sufrido fueron parte de las causas principales. Eventos relevantes. La Revolución Rusa inicia en el año de 1917 y se divide en dos etapas, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, que en realidad sucedieron durante marzo y noviembre respectivamente, ya que los rusos utilizaban el calendario juliano en vez del gregoriano. La Revolución de Febrero comienza con una serie de huelgas en Petrógrado, hoy San Petersburgo. Estas protestas eran por parte de trabajadores de fábricas de la misma capital. Los días siguientes las huelgas se esparcieron por todo Petrógrado. El ejército no contaba con los medios para controlar y reprimir la revolución, por lo que Nicolás II tuvo que abdicar, volviéndose el último emperador de Rusia. Durante este primer suceso hubo al menos un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. Como consecuencia, la caída rápida e inesperada del régimen abrió las puertas a un gobierno absolutista provisional encabezado por Alexander Kerensky. Al inicio, este gobierno fue bastante pacífico, se decretó la libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos Vladimir Lenin. Aquí las cosas comenzaron a cambiar. Los soviets, un grupo conformado por obreros, soldados y campesinos, que en un principio estaban de acuerdo con el gobierno provisional, pero buscaban influir el gobierno y controlar diversas milicias. Con el tiempo, el partido bolchevique comenzó a crecer en manos de Lenin, quien impulsó una radicalización estratégica, se encargó de representar el descontento social y comenzó a defender los postulados de Karl Marx con el fin de acabar con el capitalismo. Mientras todo esto pasaba, Rusia seguía mandando tropas a la Primera Guerra Mundial, lo que causaba aún más descontento. A consecuencia de esto, el gobierno provisional comenzó a perseguir a los seguidores de Lenin, mientras que él y León Trotsky comenzaron a planear el derrocamiento del capitalismo para introducir el comunismo. Como vimos, la Revolución de Febrero fue un golpe espontáneo, pero hubo una mejor planeación en la segunda etapa, la Revolución de Octubre. Los soviets atacaron puntos estratégicos de Petrógrado y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando así el gobierno provisional de Kerensky. Lenin anuncia así 3 medidas. Primero, la paz inmediata. Segundo, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos. Y finalmente, la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo o Sovnarkom, quienes estarían encargados de organizar elecciones para una asamblea constituyente. Más adelante, el partido de Lenin pierde las elecciones ante el Partido Social Revolucionario, así que manda a disolver la asamblea, aunque fue elegida democráticamente.
Aquí es cuando comienza la guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar, para aplazar cualquier tipo de disidencia. La opresión iba más allá de detenciones y fusilamientos en masa, sino que torturaban brutalmente a quienes se interponían en su camino. Aquí es cuando comienza lo que es conocido como el Terror Rojo. En 1918, el último zar ruso, Nicolás II, es ejecutado junto con su esposa, la zarina Alejandra, y sus 5 hijos. Más adelante, la guerra civil que enfrentó el ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el lenismo y la dictadura del proletariado. Años más tarde, el 30 de diciembre de 1922, se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Guerra civil. La guerra civil comienza en el momento en el que Lenin pierde las elecciones. Por su descontento, intenta disolver el organismo que él mismo había ideado para hacer elecciones justas. Pero al no estar contento con esto, se hace la formación del ejército rojo, empieza a haber un caos contra el ejército blanco y empieza el terror rojo. Entonces a esta etapa es la que se le conoce como la guerra civil, porque empiezan a pelear todos contra todos para poder tomar el poder. Consecuencias. Ahora hablemos acerca de las consecuencias. En 1922, Lenin enferma, deja su puesto y se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924, muere Lenin y Joseph Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impulsó contra todo pronóstico y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impulsó un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. Otra consecuencia fue la caída de la monarquía zarista y el inicio de la historia comunista de Rusia, que duraría hasta la caída de la URSS en 1991. Además de esto, se produjeron cambios culturales significativos en Rusia, sobre todo en lo que respecta al rol de la familia tradicional burguesa, permitiéndose el aborto legal, el divorcio, la despenalización de la homosexualidad, aunque volvió a prohibirse hasta 1934. Esto también se tradujo en mejoras sociales para las mujeres. También se aprobó el triple principio de la educación laica, gratuita y obligatoria. En cuanto a consecuencias negativas, hubo una terrible hambruna que mató a más de 5 millones de personas.